tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar del estudio de las plantas en el Renacimiento. El estudio de los animales, las plantas y la naturaleza, entendida como el conjunto de los seres vivos, lo que hoy llamaríamos biología, no aparece en los libros que se dedican a la revolución científica con la misma profundidad que se dedican a la física. La poca importancia de las ciencias naturales en trabajos como el de Butterfield es evidente cuando menciona que los estudios en los que se basa la revolución científica fueron la astronomía y la mecánica, que representan los dos campos donde se produjeron los cambios más dramáticos. La biología, así tradicionalmente, no entra o no forma parte de la llamada revolución científica. La era de la biología como ciencia se abre en la Ilustración, pero esto no quiere decir que no haya ocurrido nada de Aristóteles a Linneo. Por el contrario, las ideas desarrolladas en el Renacimiento sentarán las bases para el paso de la historia natural a la biología como ciencia. El estudio de las plantas, por sus usos medicinales, tenía ya una larga tradición de descripciones y dibujos. El interés por las propiedades medicinales dio origen a una producción constante de libros que trataban el tema, por lo que los desarrollos en perspectiva y el realismo en el arte fueron bien recibidos en el estudio de la naturaleza. La principal obra sobre el estudio de las plantas fue Materia Médica de Pedáneo Discórides, cirujano militar del siglo I, que fue también por mucho tiempo el herbario más popular, incluso hasta el siglo XVI. El libro describía e ilustraba unas 500 plantas, haciendo hincapié en su uso como drogas. Pero gracias a los trabajos realizados por ejemplo, Pierre Matoli, 1501-1577, se empezaron a hacer correcciones y adiciones. Los renacentistas poco a poco se dieron cuenta que las copias de los clásicos, o los clásicos grecorromanos, estaban llenos de imperfecciones y errores, y que hacía necesario la observación directa para sus correcciones. Esto nos plantea además una interesante lección. El Renacimiento y la Revolución Científica no es directamente el renacer de los estudios clásicos, sino que implicaba muchas veces la corrección del saber de los propios clásicos greco-romanos. El interés por las plantas y sus usos medicinales ayudaron a la fundación de cátedras de botánica en las escuelas de medicina. La primera cátedra de botánica fue de la Universidad de Padua en 1533 y también impulsó los jardines botánicos europeos como los de Venecia 1533, el de Pisa 1543 y el de Padua 1546. En Bolonia 1576. Estos jardines botánicos estaban dedicados al estudio de las plantas medicinales y eran conocidos como jardines medicinales. Las limitaciones de los antiguos herbarios se manifestaron con la cantidad insospechada de nuevas plantas provenientes de África, Asia y América. De alguna manera, los viajes de descubrimiento lo que hacen es transformar completamente la biología, pues se dan cuenta que precisamente el conocimiento greco y romano limitado al Mediterráneo es completamente insuficiente para entender la naturaleza de las nuevas tierras conocidas por los europeos. En especial, estaban interesados en las plantas que utilizaban los nativos contra las enfermedades. Los tratados sobre las nuevas plantas aparecieron primero en portugués y español,
pero pronto se realizaron traducciones a otras lenguas europeas. Una de las principales obras de referencia de la nueva botánica fue la obra de García de Horta, Sustancias y drogas medicinales de la India, de 1563. Él se embarcó de Lisboa para Goa, en India, en 1534 y decía: si yo estuviera en España, no me atrevería a hablar en contra de Galeno y los griegos, pero este nuevo mundo no debe prevalecer la autoridad de los antiguos. Es decir, hay un auge de innovación y lo que está diciendo es que no debe reconocer la autoridad de los antiguos, y él sí se atreve a hablar en contra de Galeno y los griegos. Por lo tanto, también esta idea del renacimiento como el renacer del conocimiento griego-romano, pues se puede poner a discusión. Otro autor importante sobre el tratamiento de las plantas medicinales es Nicolás Bautista Monardes, 1493-1588. En un tratado de plantas de las Indias Occidentales de 1565, alentó el uso de las plantas de América. Los herbarios se contaban entre los libros más populares que se imprimieron en los siglos XVI y el siglo XVII, lo que demuestra la importancia de la imprenta en la expansión del conocimiento. La cifra de plantas descritas por los botánicos renacentistas pasó de cientos a miles. Es decir, el incremento del conocimiento y las dificultades clasificatorias y teóricas que vienen con este aumento dramático de las plantas de América y Asia, pues transformaron completamente la biología. Jean Bodin, en su Historia Universal de las Plantas de 1651, describía ya 5.000 plantas e incluía 3.500 ilustraciones. Gaspar Bauhin, en su libro Pinax Theatri Botanici de 1623, incluía 6.000 plantas. Este cúmulo de información habría de plantear un gran problema, el problema de la clasificación. Había, por ejemplo, plantas que no encontraban orden en ninguna parte. John Parkinson, en 1629, agregó en su obra una categoría llamada la tribu sin orden. El botánico bohemio Adam Saluszewski, 1558-1613, prescindió de los antiguos sistemas de clasificación para ordenar en su método herbal de 1592 las plantas, ordenándolas de lo simple a lo complejo e intentando separar la botánica de la medicina. Así, muchos botánicos y zoólogos del siglo XVI y XVII se les presentó el problema de la clasificación y se propusieron varios sistemas. Delover propuso la forma de la hoja como base de su clasificación. Fabio Colonna, 1567-1650, pensó en la flor, el receptáculo y la semilla como la base de su propio sistema de clasificación. Andrés Alpino, 1519-1603, basado en la obra de Aristóteles, propuso un sistema basado en las flores y los frutos. Los sistemas buscaban un llamado método natural. Estas exploraciones conceptuales clasificatorias servirán como punto de discusión para las clasificaciones de Carl Linneo, quien es considerado el autor de la clasificación moderna. Así, el Renacimiento, los viajes de descubrimiento, el intercambio comercial
el desarrollo de sistemas agrícolas, tuvo impacto en los procesos de conocimiento, clasificación, tanto en la botánica como en la medicina. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal, darle un clic a la campanita y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.